Buenas tardes. Estaba diciendo que antes de pasar a los términos de mi ponencia para esta conmemoración, yo quería pensar en alto, sentir en alto con ustedes un hecho que es muy trascendente en la vida mía y de mi familia y de mi equipo de trabajo. Tengo el honor no solamente en la tarde de hoy, sino de haber vivido muchas experiencias y jornadas en esta universidad. Esta universidad y esta facultad son parte entrañable de mi vida, de la lucha, de momentos alegres, hermosos de esa lucha y de momentos muy dolorosos de esa lucha. Entonces, con el amor a esta facultad, a esta universidad, una de las más prestigiosas, no solo de este país, sino de América Latina, he preparado disciplinadamente palabras que espero que puedan ser leídas porque voy a utilizar conceptos complejos. No complejos por la complejidad de entenderlos, sino que voy a tocar cosas que tal vez son delicadas, son fuertes, pero que hay que decirlas. ¿Por qué hay que decirlas? Porque este no es un mundo de paz, este no es un mundo de salud, este no es un mundo de la vida. Este mundo, las fuerzas que lo controlan realmente, que no somos nosotros, están construyendo un mundo exactamente al revés. Es un mundo de la desigualdad, es un mundo del sufrimiento y es un mundo de la muerte. Entonces, ¿cómo hacer para escribir algo en una celebración que debe ser alegría, fiesta, conmemoración hermosa, caras alegres, con la dura realidad? Pero no les voy a ahorrar la dura realidad. He puesto un título que suena un poco ampuloso a esta presentación. Dice, Reforma en el siglo XXI, disputa del conocimiento e ignorancia planificada. Ignorancia planificada. Miren ustedes, decir eso en una universidad es complicado. ¿En cuándo? ¿Dónde? En una era de aceleración de un sistema social que nos destruye, que nos hace mucho daño, donde hay un verdadero desplome, una caída estrepitosa de la bioética. Entonces, creo yo que es importante decirlo así. La siguiente. No puedo dejar de expresar de forma explícita un agradecimiento a las autoridades de la facultad, a los colegas de esta facultad con los que tenemos un trabajo conjunto ya desde mucho tiempo atrás, tanto a nombre personal como del centro de investigación que dirijo y de nuestra universidad, la Universidad Andina Simón Bolívar. Y claro, participar en una facultad del más alto nivel que cumple 60 años no es cualquier cosa. No creo que pueda yo estar a la altura de esa celebración, pero al menos voy a hacer un esfuerzo para que después de escucharme ustedes se sientan interpelados y también invitados. La mayor paradoja de la sociedad humana en el siglo XXI es la vertiginosa aceleración de un neoliberalismo desbocado y el colapso global de los principios y valores que hacen posible un bien vivir saludable. Esto nos sucede justo cuando potencialmente disponemos del mayor desarrollo del conocimiento y la tecnología de la historia humana. No hay actualmente reducto productivo, político, cultural o incluso científico-académico que no se encuentre imbuido o al menos seriamente amenazado por la penetración directa o velada de un tipo de conocimiento favorable a esta devastadora y regresiva tendencia. Observando la paradoja desde los principios de una ciencia responsable y desde la ética de una docencia de pensamiento libre y crítico,
El presente ensayo sintetiza los hechos demostrativos que el autor y otros investigadores hemos expuesto para mostrar de qué manera los centros académicos enfrentamos en la actualidad una nueva era de construcción del conocimiento tangible o disimulada que alimenta una ignorancia estratégica. ¡Qué paradoja! Universidades donde se construye ignorancia estratégica, generada aún por profesores universitarios e investigadores de formación cartesiana, muchos de ellos de la más buena fe. En publicaciones anteriores he descrito la catástrofe múltiple que enfrenta la vida en el planeta. Es el contexto histórico de un mundo regido por la codicia productivista, apuntalado en una civilización malsana que Echeverría definió como incompatible con la vida, porque la naturaleza perdió su sentido sagrado para ser convertida en un gran continente de mercancías. El agua es una mercancía, las forestas son una mercancía, los suelos son una mercancía, todo es una mercancía. Los animales y los seres humanos no se escapan. Donde se corrompieron las bases éticas de la política y donde nos hundimos en un rabioso consumismo individualista. Tendencias peligrosas desde hace tiempo, pero que cobran inusitado peso en la era actual. Dicha debacle tiene la base o matriz material, histórica, de un neo-extractivismo empoderado, íntimamente ligado a la magnificación y aceleración de la codicia de gigantes empresas que han aprovechado la cuarta revolución industrial para depurar los procedimientos del neo-extractivismo. Nada más como un ejemplo emblemático puede citarse el que resulta del estudio de Vanderlei Pignatti y un equipo de investigadores de la Universidad de Mato Grosso sobre el desastre sociosanitario ambiental que ha generado en dicha región el agronegocio ultratecnológico, una de las más grandes agriculturas del mundo, la del Brasil, convertida en eso, en una región de un agresivo agronegocio ultratecnológico. Un caso de destrucción desigual y combinada, además, dada por la aplicación, por un lado, de una agricultura 4.0 que opera junto, ahora, en el siglo XXI, con la expansión del trabajo esclavo. En este siglo XXI, y entonces, es lo que sucede, y el medioevo esclavista se combina con la tecnología 4.0 para lucrar, para destruir la vida en todas sus formas. Y esto no es un evento fortuito o de pocos casos. El atlas presentado por la profesora Larissa Lombardi de este gran país continente muestra que la esclavitud agrícola es generalizada en todo el territorio del Brasil. Y si hacemos examen de lo que pasa en nuestras economías, no escapan de exactamente lo mismo. Entonces, hablar de salud pública, hay que hablarla en ese mundo vestido de la cruda realidad de un hiperneoliberalismo muy agresivo. El ejemplo citado aplica para todos nuestros países y plantea un desafío profundo frente a la formación de nuestros profesionales y especialistas. Mirado desde la salud colectiva y la epidemiología crítica, ese proceso de contaminación masiva y despiadada, drenaje de acuíferos, deforestación a gran escala, etcétera, etcétera, que destruye la salud y lesiona gravemente la vida de trabajadores, comunidades y ecosistemas. Lo hemos caracterizado como una crisis pandemosistémica, pandemosindémica. El primer apelativo pandémico
por el carácter masivo extendido de la afectación de la salud. Y el segundo apelativo, sindémico, por la combinación de varios procesos destructivos de carácter concomitante e interdependiente que se potencian mutuamente en su destructividad, del bien vivir de los actores y espacios de la vida. ¿Cuáles son estos 5 grandes elementos? Concentración de riqueza privada con exclusión social masiva, creciente y exponencial reproducción de desigualdad social en las ciudades neoliberales del mundo y en la nueva ruralidad agrotóxica, la creciente inequidad del poder y exponencial reproducción de desigualdad social. Tercero, el desmantelamiento extendido y global de modos de vivir no aptos para la salud, la eclosión de ciclos transmisibles y no transmisibles de carácter pandémico, el desate global y aceleración de un cambio climático catastrófico y la construcción autoritaria populista de la geopolítica, la gobernanza, la gestión, en la gestión con sustitución de pueblo. Y el sexto punto, que es el que me conecta con el tema de la universidad, la crisis objetiva y ética del conocimiento científico hegemónico. Ignorancia estratégica, desinformación planificada, digámoslo, una infodemia profunda. Es tan violento y abominable el proyecto de los arquitectos del hiperneoliberalismo que Nancy Fraser, profesora de la Universidad de Yale, lo define como capitalismo caníbal. ¿Qué palabra más fuerte para decirlo desde el sector académico? Porque devora la democracia y el planeta, poniendo en peligro la propia existencia, dice ella. Situación extrema que nos conmina a repensar la ciencia en diversas vertientes. Repensar lo que hacemos en la universidad, en lo teórico, en lo ético-filosófico, en lo metodológico y en lo práctico. Y nos preguntamos, ¿qué se hace cuando en nuestros espacios académicos especializados en salud reina esa flagrante ignorancia al respecto de lo que estamos diciendo? ¿Qué hacer cuando el sentido común nos lleva al engendro de decir que eso nada tiene que ver con ser un o una buen médico, médica o profesional, enfermero, enfermera, odontólogo, odontóloga, especialista? ¿Qué hacer cuando reina y se reproduce una fractura del saber sobre la salud que distorsiona todo el sistema? Por eso paso a este tema de que hay que encontrarle un trasunto, un contexto a lo que estamos diciendo. La aceleración de una base material hiperneoliberal y, lo que es más grave para las universidades, el control del pensamiento. Un espacio de reflexión acerca de la formación en salud no puede hacerse desde el interior de una burbuja de conocimiento altamente especializado, pero profundamente ignorante de la realidad en que nacen y se reproducen los problemas de salud. Los debates no pueden ser serios y efectivos si no miramos la realidad de salud con igual cuidado y precisión que cuando estamos preparando un protocolo operatorio en el mundo clínico, quirúrgico, o un esquema terapéutico en el mundo clínico. Ese mismo rigor, ese cuidado, tenemos que ponerlo en pensar esta gran operación sobre el planeta, sobre la justicia, sobre la inequidad, sobre la mortalidad brutal del hiperneoliberalismo. Esa realidad de la que brotan los desafíos en salud, gústenos o no, es una agresiva sociedad de mercado. La acumulación de capital privado a escala creciente, como es ampliamente conocido, es la razón de ser y lógica que define el sistema social y la civilización del capital que nos envuelve. Una era de grandes hazañas, no hay que dudarlo, logros tecnológicos importantes, fascinantes y contradictorias obras del intelecto, pero dominada por los intereses privados y el pensamiento liberal, buscando siempre imponerse sobre el pensamiento colectivo, también formidable, pensamiento colectivo, también formidable de los de abajo.
Ha sido una lucha que se ha proyectado por siglos como el enfrentamiento entre los que más concentran riqueza privada desde sus empresas y cúpulas del poder y los que laboran con su inteligencia y sus habilidades para desempeñarse como profesionales o para sobrevivir en los márgenes limitados y siempre deficientes del pacto social que hemos logrado históricamente arrancar a los dueños de la riqueza. Desde los albores de la economía de mercado, los principios y estratégicas sociales han sido asumidas por los pensadores de los cenáculos del poder como un estorbo. El pacto social es un estorbo para el impulso y libre ejercicio de esa economía liberal. En tal virtud, las cúpulas buscaron en distintas épocas respuestas estratégicas frente a la lucha social que ha mostrado lo colectivo. Pero fue desde comienzos del siglo XX que dicha estrategia se nutrió de las ideas neoliberales. El neoliberalismo en sus inicios no fue un bloque monolítico, pues más allá del común deseo de acabar con las tendencias colectivistas, hubo diferencias sustanciales entre la escuela sociológica más jurídica del orto del liberalismo de Buque y Bohm, las tesis del neoliberalismo sociológico de Rostow o Rupke, o las del ultraneoliberalismo de Friedman, Mises, Hayek, Becker, Buchanan, etc. El término neoliberalismo fue acuñado originalmente en la década de los 30 por el economista alemán Alexander Rostow y un grupo de pensadores con ideas liberales clásicas, pero que buscaban adaptarlas a las presiones por un modelo que hiciera posible una mayor tasa de ganancia en nuevas realidades económicas y sociales que enfrentaba el sector del poder. Pero es evidente que fue con el neoliberalismo que arrancó un periodo histórico más osado, mucho más osado, de desmantelamiento del pacto social y de las bases institucionales y legales de los derechos sociales y de salud que la lucha social había construido desde siglos anteriores con tenacidad y sacrificios de muchas vidas. En el camino a su consolidación, como el paradigma de la máxima acumulación de capital, sus teóricos e ideólogos fueron posicionando las ideas sobre ¿qué? La reducción del rol del Estado. Se incomodan cuando el Estado asume posiciones de entrar en el desarrollo con fuerza, ¿no es verdad? La privatización de los servicios, la apertura comercial y reformas estructurales, abriendo un perverso y regresivo horizonte para los derechos humanos, sociales y culturales de demoledor impacto en campos como la educación y la salud. Lamentablemente, como lo trataremos de explicar aquí, a más de todas las pérdidas anteriores, ha crecido una deformación y pérdida de valores en el campo de las ciencias. Entonces, miremos un cuadro muy sencillo que es el que les va a mostrar a ustedes cómo evolucionó el extractivismo para llegar al punto que yo quiero llegar. Y es el punto en el cual entré en el tema de la inteligencia artificial que está entrando con fuerza en la educación superior, ni se diga en la educación de posgrado. En la historia de acumulación privada de capital han existido hasta el presente 4 principales etapas que se distinguen según el distinto grado de desarrollo de la fuerza productiva, el tipo de procesos de sometimiento, de subsunción, los espacios y escalas diversas, esos 4 grandes momentos en donde en el siglo XXI la reproducción social de la acumulación de capital ha llegado a su máximo grado de aceleración y agresiva concentración privada. La extracción, el extraccionismo 4.0 se instala mediante procesos de incomparable velocidad, de globalización instantánea, altamente especializados y continuos, que logran una drástica reducción de costos, por ejemplo, la reducción del trabajo humano. Esa es una meta fundamental de la inteligencia artificial, acabar con todo lo programable del trabajo humano, y se calcula que para los años 30 el 70% de los empleos se habrán disuelto por esta vía. Entonces, no es el momento, ustedes, como esto estará publicado y ustedes lo van a tener, podrán mirar cómo estamos viendo, cómo va cambiando el desarrollo de la aceleración al punto de la máxima aceleración en el momento en el cual toma comando
la tecnología 4.0 y la madre maestra de todo eso que es la inteligencia artificial. No vayan a creer que yo no soy usuario de la inteligencia artificial, ni que estoy diciendo que no hay que utilizarla, ni que estoy satanizándola. Lo que estoy diciendo es que como cualquier instrumento, es un instrumento que tiene que estar bajo el comando del derecho social y no al servicio del capital. Esa es la gran disyuntiva que yo les planteo y que hay que trabajarla con mucho cuidado. A los fines de este ensayo es sobre todo importante explicar por qué podemos afirmar ahora que el capitalismo del siglo XXI no solo se ha tornado incompatible con el bien vivir y con la vida misma, como lo definió Echeverría, sino que ha engendrado un gigante proceso de control del pensamiento, gigante proceso de control del pensamiento, que ya fue previsto por Thomas Hobbes aún en los albores de la modernidad. En efecto, Hobbes, en su visionaria teoría del Leviatán, revela la concentración total del poder que se logra por el supuesto consentimiento de los subordinados cuando delegan poder y libertad a un soberano incuestionable para que instituya su orden haciendo uso de la ley y de la fuerza. Bueno, ese soberano hiperneoliberal está comandado, alimentado, sostenido y reproducido por la inteligencia artificial bajo el comando de los algoritmos hechos por los filósofos de las empresas, que son los que diseñan los sistemas algorítmicos de la inteligencia artificial. Entonces, es un hecho preocupante que a más de 4 siglos de la genial teoría concebida por Hobbes sobre la concesión del poder y la libertad que fue expresada en la clásica visión del Leviatán, del capitalismo, la vida que realizamos conectados al espacio cibernético, las empresas y nosotros, ha permitido a los think tanks del capitalismo siglo XXI remozar y proyectar sus tentáculos extractivos a esa nueva dimensión del espacio social e instaurar una mega operación de desvanecimiento de la soberanía profunda, del pluralismo crítico y deliberante de un pueblo cohesionado. Eso es lo que quieren disolver, pueblo cohesionado y deliberante, para convertirnos en robots de la inteligencia conducida desde los mega grandes intereses del club de los trillones, porque ese es el club que nos dirige. Podría decirse metafóricamente que el Leviatán 4.0 surge de una combinación de métodos clásicos y los que permite la tecnología 4.0. Persisten los estratagemas clásicos como el debilitamiento, división de los movimientos gremiales, hay que contrarrestarlos, hay que quitarles piso a los movimientos gremiales, a los movimientos populares hay que restarles credibilidad, hay que ponerles todas las trabas, el aislamiento y atomización de acciones reivindicativas, el sometimiento de las organizaciones sociales a la cadena de transmisión del poder centralizado y la formación de redes clientelares anexas al poder. Lo que necesita el poder de Leviatán es redes incondicionales que vibren al mismo canto, en la misma partitura que les toque el poder, aunque sea contra su propio y profundo interés. Entonces, pasamos a los ejes fundamentales del control del pensamiento científico, que es lo que nos preocupa cuando hablamos de reforma de la salud pública, de reforma de la salud en general. Control del pensamiento en el Leviatán 4.0, el paradigma cartesiano. Van a oírme hablar de esto, espero que cuando ustedes puedan revisar mi texto con más cuidado y después si ustedes quieren diferir conmigo, bienvenidos. El debate es la necesidad, pero vamos a entrar a cuestionar el cartesianismo y el hecho de que muchos y muchas estamos imbuidos de cartesianismo, a lo mejor sin saberlo, a lo mejor con la mejor buena intención, a lo mejor diseñando programas de buena fe y de intencionalidades hermosas, pero estamos imbuidos en una lógica de la ciencia que no es crítica al sistema y que se funcionaliza con muchísima facilidad. Es fundamental no solo para la lucha general por los derechos, sino también para quienes estamos posicionando con sentido urgente la defensa de un conocimiento independiente, crítico y emancipador, tener claridad sobre las graves distorsiones y amenazas que penden actualmente sobre el pensamiento y la ciencia. Una problemática que es tratada actualmente en foros sobre justicia epistémica, así se está llamando,
o justicia del conocimiento, porque compromete nuestro derecho a pensar sobre la realidad. Yo hago parte de una red con las universidades de Connecticut, de Harvard, de Yale, algunas universidades de Francia, de Europa y latinoamericanas, que estamos trabajando sobre cómo ha penetrado nuestras universidades el cartesianismo como ciencia de la ignorancia estratégica. Entonces, veamos los puntos que nos preocupan de tendencias en la siguiente, que son problemas de la justicia epistémica que hay que preocuparse en las universidades. Primero, que la redoblada hegemonía de la línea de pensamiento del poder que radica en el sistemático predominio del paradigma cartesiano en las investigaciones es la base que reproduce en mil formas una ignorancia estratégica sobre dimensiones y procesos esenciales de la realidad. Sofisticados modelos de trazamiento de los procesos vectoriales de las enfermedades transmisibles, sofisticados elementos para manejar el pico del iceberg, pero desconocimiento absoluto de qué es lo que ha transformado, qué es lo que ha generado, qué transformaciones se han dado en los espacios sociales, productivos, urbanos, de vivienda, etcétera, para que eso suceda. Segundo, que es urgente emprender en un proceso de debate y reforma profunda de la formación de grado y posgrado para depurarla en lo que atañe a la filosofía, la metodología y la ética, desde la cual se concibe la incidencia de la investigación, siendo una dimensión fundamental de esto el tema de una ciencia intercultural. Como parte de lo anterior, afianzar una asimilación soberana e informada sobre las bondades y límites del pensamiento digital, mal llamado inteligencia artificial. Voy a volver a eso. Cuarto, que es igualmente imperioso redefinir profundamente la bioética aplicada a la evaluación de programas y proyectos científicos. En este breve escrito apenas será posible perfilar estos desafíos, pero es urgente llamar la atención sobre esto que muy frecuentemente es soslayado en congresos, seminarios y coloquios de las universidades. El paradigma cartesiano y los delirios de una ciencia que se autocalifica como dura. Todo se hace a nombre del hard science, ¿no? Y el hard science es hard Cartesian science, ciencia cartesiana de altísima calificación. Esa es la que puntea en los sistemas de acreditación, esa es la que puntea en los sistemas de evaluación de proyectos científicos, etcétera, etcétera. La crítica del pensamiento cartesiano no es para nada nueva, como lo aplicamos en publicaciones anteriores, y puede abordarse desde distintos ángulos. Tal vez si ustedes pueden consultar mi libro publicado por la Universidad de Oxford, donde yo trato esta temática en profundidad. En el presente ensayo vamos a dar preeminencia al tema de la relación entre el pensamiento científico cartesiano y el poder. La relación entre el pensamiento cartesiano que aplicamos en nuestras universidades, consciente o inconscientemente, y el poder. Ese es el tema central. El papel del método cartesiano como forma de conocimiento reduccionista, porque si usamos un conocimiento sofisticado en la metodología, en las matemáticas, niveles formales matemáticos de alta complejidad, sin embargo, una ciencia que no nos muestra sino la sofisticación del mundo empírico del pico del iceberg y la esencia de la vida social desconocida absolutamente. Entonces, creo yo que, y en segundo lugar, el pensamiento cartesiano como una burbuja que construye ignorancia estratégica. Habría mucho que decir al respecto de este doble papel del paradigma que ha hegemonizado las ciencias de la vida y la salud, pero en estas breves páginas vamos a quedarnos en ver en profundidad qué es la ignorancia estratégica. Son varios los desafíos con los que topamos al mirar la salud desde la epidemiología crítica como un proceso complejo de relaciones en movimiento y no como un conjunto estático de factores de riesgo. Nos movemos en el mundo de los factores de riesgo, modelos muy sofisticados en el pico del iceberg de los factores de riesgo. Y este movimiento como un conjunto descontextualizado de factores que se conjuntan apenas exteriormente, linealmente, una ontología positivista que congeló, descontextualizó y fragmentó la realidad para que los médicos, investigadores, enfermeras, odontólogos, todos los profesionales de salud y científicos que operan sobre la salud trabajen sobre los factores y no sobre la realidad y sus raíces.
y no su contexto, sino factores que se modifican cosméticamente, sin transformar lo profundo de la vida. En un artículo reciente en el que discuto el papel del principio de determinación social en la transformación de los derechos y la bioética, expuse una síntesis sobre por qué el reduccionismo cartesiano es la columna vertebral de la ciencia del poder. Ustedes pueden ver en este texto, si tienen la bondad de leerlo, prefiero que ustedes lo lean, o les voy a acompañar yo lentamente en esta lectura, es que ahí está en pastilla lo que yo me refiero con conocimiento cartesiano, y podría ser el plano arquitectónico de muchos sílabos, de muchos programas de salud de nuestras universidades. La investigación cartesiana describe la superficie de los problemas sin revelar la raíz de los mismos. Informa sobre evidencias parciales sin articularlas a su matriz social, poniendo así un velo sobre la realidad profunda que inmoviliza a los y las investigadores frente a las tesis de una transformación real y los condena a un pragmatismo funcional. En definitiva, en todos los campos y bajo distintos ropajes disciplinares, la ciencia cartesiana trabaja con factores aislados de la problemática, sin mostrar su relación con la reproducción social del capital y los procesos estructurales que los generan. Es así porque ese modo de pensar aplana y convierte una realidad que es dinámica y compleja en estáticos fragmentos de un mundo desarticulado. Muchos estudios sobre la salud han sido penetrados por este empirismo analítico que recorta y domestica la producción científica. Más allá del grado de sofisticación analítica que puedan mostrar estos diseños, esta matemática enfocada en el manejo cualitativo de narrativas también o instrumental, el problema es que dichos refinamientos matemáticos de las narrativas cualitativas o instrumentales no corrigen los significativos errores del carácter ontológico, epistemológico y de praxis que conlleva el reducir el objeto salud a la medición y registro confiable de factores causales de riesgo o a la sistematización minuciosa de narrativas quali desprendidas de entrevistas, en uno y otro caso estudiados en el pico del iceberg empírico. Eso es lo que son muchos proyectos de investigación. En nuestro programa de doctorado justamente luchamos para desbrozar el camino de pensamiento de aquello que se ha afincado en educación previa para poder trabajar una visión integral crítica en ese sentido. Y esto no es solamente un problema del cuantitativismo, esa falsa idea de que no hay ciencias serias y que la que no mide, que la que no tiene alta y sofisticada medición y matemáticas. No es como que el camino quali es despreciable. Bueno, eso que lo hagan los antropólogos, los etnógrafos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también el camino quali está plagado de reduccionismo, digamos, empirista. Y de eso nos alertaba el caso de los abordajes cualitativos. El cartesianismo, en ese caso, se expresa, como bien lo explica Néstor García Canclini, en asumir igualmente las narrativas y los espacios experienciales inmediatos de los entrevistados como entes que significan y se explican por sí mismos, como que ya estuviera en esa narrativa sin procesamiento la realidad y lo precioso de la realidad. Por esas vías, la vieja salud pública, al utilizar una epidemiología cartesiana, termina emproveciendo tanto las técnicas estadísticas, que son fundamentales, y el manejo de narrativas, que también son fundamentales. Nosotros hemos propuesto una ruptura, una metodología metacrítica que rompe justamente con la vieja estadística y con las narrativas y las reconecta lo quali quanti como una realidad inseparable que no puede trabajarse. Voy a hacer ahora un estudio quanti o voy a hacer un quali, o una etapa quali y una etapa quanti en un estudio. Ese tipo de nociones de los mixed methods es justamente parte del cartesianismo, de la teoría cartesiana que nos deja en esa. La siguiente, por favor. Entonces, hablemos de la ignorancia estratégica que está basada justamente en esa metodología. Y el analfabetismo científico. Qué palabras más duras, pero esa es la realidad. Ignorancia planificada y analfabetismo vestido de sofisticación. Hasta aquí hemos analizado el pensamiento lineal positivista como un instrumento del conocimiento funcional al poder del Estado en sus vertientes pública y privada,
necesita aplicar una ciencia que se acomode al principio de realidad hegemónico. Es decir, un tipo de ciencia que le permita movilizar el sistema de salud pública y privada para controlar factores de riesgo. Esa es la lógica que opera y es así como nos condenamos a estar en ese mundo. Como se demostró en el último ciclo pandémico, esto ha sucedido no solo en periodos no epidémicos, sino aún en periodos catastróficos, pero sobre la base de multimillonarias y turbias operaciones focalizadas prioritariamente en compras masivas de medicamentos y vacunas. Yo no soy antivacuna, mi postura no es antivacuna, yo no estoy contra las vacunas ni las operaciones de ese tipo. Lo que estoy diciendo es que no pueden ser sustitución de medidas integrales donde las inversiones no se concentren, no se focalicen. 14,000 millones de dólares en precompras de un solo producto, que además, yo lo digo aquí, les doy los datos, que ha estado demostrado que las vacunas fueron eficientes muy relativamente. Hay estudios de 280 counties, 4,000 counties de los Estados Unidos y 68 países que no muestran ninguna correlación entre la cobertura de vacunas y el comportamiento de la pandemia que vivimos. Entonces, ahí hay unas construcciones sobre las cuales se dictan cursos, se proliferan foros de capacitación, etcétera, y seguimos en la ignorancia estratégica del meollo de la pandemia-sindemia que está por otro lado y que tiene otros componentes que hay que atender. Con esa hiriente lógica tenemos un ejemplo de manipulación académica y mediática que lleva a los medios consciente o deliberadamente a esconder primero la realidad del problema, es decir, la estrategia de focalizar un problema complejo en los factores de riesgo, y en segundo lugar, el hecho de aprovechar la conmoción social del desastre para incrementar la rentabilidad empresarial. Se multiplican las ventas, y yo no estoy hablando, todo esto está citado con textos de expertos, de investigadores del primer mundo, para que no digan que estas son calenturas latinoamericanistas, ¿no? Sino que estamos hablando en conexión con investigadores de los más serios del planeta. Pero claro, esto incomoda porque pone en jaque los modelos, los prototipos, los protocolos que estamos implementando en el mundo institucional, y eso es una molestia. Yo soy un molestoso profesional, pero es un molestoso profesional orientado de buena fe. Les juro que soy un buen chico, no soy un mal chico. La construcción del concepto de ignorancia estratégica en las últimas décadas es producto del análisis de un voluminoso expediente. No surgió ignorancia estratégica del invento mío, ni siquiera yo lo acuñé, fue la Universidad de Stanford, Ivy League de los Estados Unidos, la que acuñó el término ignorancia estratégica, estudiando cientos de ejemplos de cómo se ha mentido con la ciencia. Se ha mentido y se ha entrenado, se ha formado posgrados con ciencia de ese tipo. Entonces, el caso matriz de esa lucha científica empezó hace muchos, ya en la década del 50, cuando se denunció las operaciones de construcción de lo que fue la industria del tabaco, y eso está inscrito en la obra esta magnífica de David Michaels, que mostró cómo hay una cadena de capacitaciones que se hicieron de una empresa a otra para tener una estrategia de debilitar los estudios, de cuestionar los estudios hechos con espíritu crítico, de si eso no era posible, entonces de cuestionar la seriedad y los procedimientos metodológicos de los que habían hecho esas investigaciones, y si ya no era posible eso, entonces al menos demorar los juicios que se han hecho frente a casos catastróficos como el caso del glifosato en Argentina, que ha matado miles de vidas, y que todos decían, y que los dueños de la producción del glifosato decían que eso que era tan inocuo que podían tomar las abuelitas en el té de las 5 de la tarde y no les pasaba nada, ¿no? Cuando ese era ya sabemos de ahora, es un cancerígeno, un disruptor endocrino profundo. Ignorancia planificada, business, ignorancia planificada, eco en muchas universidades. Los ejemplos que he citado aquí de presión del poder sobre el trabajo científico en momentos de explícito conflicto de intereses sirven para ejemplificar usos de la ignorancia estratégica, pero sería un error de análisis pensar que el problema existe solo y cuando hay un manifiesto conflicto
como que fuera un problema de conflictos. Cuando una empresa defiende sus intereses, hay el conflicto. No, eso sería muy erróneo pensar. ¿No es verdad? El problema existe cotidianamente y se reproduce constantemente en la normalidad del trabajo universitario, donde la ignorancia estratégica y el analfabetismo científico operan en los diseños, pensamiento y ejercicios de la docencia. Constatación que en la última década ha llevado a publicaciones de calibre que denuncian con sesudo análisis el tipo de investigación surgida del establishment biomédico como una burbuja de despilfarro. En un país con 29 premios Nobel de Medicina, 2 investigadores del Royal Society de Inglaterra se lanzan un libro que se llama The Biomedical Bubble, la burbuja biomédica, y desnudan la mentira de las más famosas investigaciones donde se invirtieron millones y explican cuál fue el origen de esos fondos y cómo eso hizo que se deje de investigar cosas que no eran tan comerciales, pero eran fundamentales para la salud. Dicho Inglaterra, primer mundo científico, ¿no? No está hablando un calentado investigador latinoamericano. La siguiente. Entonces, hay un problemita que se nos viene encima como un tsunami, porque es seductor, que no se imaginan lo seductor que es la doble cara de la inteligencia artificial. Me curo en sano. Yo soy un usuario de inteligencia artificial. Me confieso, pero no he pecado. Me confieso porque me creo con la capacidad de ser selectivo en el uso de los modelos de inteligencia artificial que sirven en la universidad. Porque si eso queda en manos de personal no entrenado, los algoritmos del sistema de inteligencia artificial le ahorran al estudiante pensar, al profesor pensar, y nos dan pensando cómo, de acuerdo a qué. ¿Para qué se hicieron los algoritmos de la inteligencia artificial? ¿Quién los hizo? ¿Bajo qué intereses? ¿Cuál es la filosofía que representa? Eso es lo que hay que tomar en cuenta, y yo en clases uso muchos ejemplos de los engendros que se pueden hacer con inteligencia artificial sin pensamiento crítico. Entonces esta es una voz de alerta porque se nos viene como un tsunami seductor, increíblemente seductor. Entonces, los intereses financieros, culturales y tecnológicos han contribuido a consolidar por medio del pensamiento cartesiano 2 mitos sobre la inteligencia. Primero, que los sistemas no humanos son análogos a la mente humana. Y segundo, que la inteligencia es algo que existe de forma independiente como algo natural y separado de las fuerzas sociales, culturales y políticas. En la epistemia actual opera la noción de que la mente es como una computadora y viceversa, creencia que ha infectado décadas del pensamiento en las ciencias de la computación y cognitivas. Es decir, los grandes teóricos de este momento de la inteligencia artificial dicen que lo primero que hay que hacer es explicar al mundo que no es ni inteligencia y tampoco artificial, porque no hay inteligencia ahí y tampoco es artificial porque está diseñada, los algoritmos no son lo que permite el deep learning y el crecimiento y la acumulación de los procesos de inteligencia. Entonces, hay ya libros, muchos escritos sobre estos. Los sistemas de inteligencia artificial, como bien lo establece Jane Crawford, no son autónomos, racionales ni capaces de discernir algo sin un entrenamiento extenso y computacionalmente intensivo. Asimismo, completa la autora, depende por completo de un conjunto mucho más vasto de estructuras políticas y sociales una vez que conectamos la inteligencia artificial con sus gestores. Hay una explicación detallada que yo tengo en el texto que no voy a poder quedarme en esto porque no quiero abusar del tiempo de ustedes. Solamente destaco que los neurocientíficos más avesados en la actualidad, uno de ellos, Nicol Ellis de la Universidad de Sao Paulo, que está actualmente trabajando en Europa y dirige uno de los centros de investigación más importantes de Bélgica, es que justamente la confusión, el mito de que lo que están haciendo los computadores es pensar, es lo que hay que desnudar y hay que explicar que no. En mi texto yo cito todas las explicaciones de por qué no piensan, no pueden jamás pensar los sistemas. Entonces lo que lo que sí existe es la posibilidad de un pensamiento humano
apoyado en el computador. Es lo mismo que un NVivo. No es que me dice cómo pensar, sino que me ayuda a manejar las narrativas que antes se hacían con goma y tijeras, ¿no? Tomábamos la narrativa, grabábamos, cortábamos los segmentos y pegábamos esto que corresponde a este componente, esto es así. Bueno, esto es un apoyo al pensamiento. Esto es lo que mal llamamos inteligencia artificial. No es ni inteligencia, no hay capacidad de inteligencia. Ahí dan ejemplos de cómo es posible que una máquina a la que se le entrenó para componer en el modelo de Verdi jamás saltará de su modelo y hará una creación, porque no hay creación, etcétera, etcétera. Hay una serie de principios que están aquí explicados de por qué no es eso. Voy a saltarme a lo siguiente. Entonces, estamos en la urgencia de disputar el conocimiento. Yo diría, mi recomendación respetuosa a esta maravillosa facultad es que sean muy cuidadosos en que en este crecimiento, en estas nuevas etapas de crecimiento que ustedes van a vivir, hay que vivir una disputa del conocimiento. Hay que disputarle al poder el conocimiento. A lo mejor con la misma tecnología que el poder ha podido generar gracias a los fondos que ha extraído de nosotros, ¿no? Porque han extraído de nosotros, la inteligencia artificial se financia básicamente con los fondos extraídos de Facebook, TikTok, etcétera, etcétera, todas las grandes extraccionismos que son más poderosos que el petrolerismo extractivo, ¿no? Entonces, por favor, aquí es importante meditar muy bien esto. En un artículo nuestro titulado La determinación social de la salud y la transformación del derecho, ahí nosotros establecemos esta necesidad de repensar los conceptos que utilizamos tanto en el diseño de la epidemiología en general como a la hora de asumir los instrumentos que vamos a utilizar, entre ellos los que nos ofrece la tecnología 4.0. Un punto de partida imprescindible es la necesidad de una claridad meridiana sobre el contexto. O sea, nuestros proyectos, para que recobren profundidad y contexto, tienen que partir de entender el contexto neoliberal. No nos podemos ahorrar esa fase, por especializado que sea el tema en el que estemos, porque si no, vamos a volver al pico del iceberg, sacamos los fenómenos especializados que estamos observando, los ponemos aparte en un proceso de laboratorio y están fuera de su realidad. Es importante también ir a una transformación, a un debate profundo sobre la bioética, porque la bioética es la parte primera que debe aprobarse de todo proyecto. Y si la aprobación de proyectos no miran lo que estoy diciendo, entonces se van a seguir autorizando proyectos que no son bioéticamente correctos y que no han partido de una revisión profunda de los derechos. Estoy abogando por el derecho al conocimiento que nos están arrebatando, nos están robotizando para impedirnos pensar con libertad. Entonces, la siguiente, por favor, vamos a ir a un pensamiento metacrítico profundo, donde entendamos que la ignorancia estratégica y el analfabetismo científico están con nosotros, están aquí en casa, están entre nosotros tomándose un café con nosotros, son recursos de una gobernanza en salud funcional al poder. Que dicha gobernanza florece y sobrevive en escenarios con desplome ético de la política y la gestión. Que la educación superior y sobre todo la de posgrado, especialmente del sur global, constituye una plataforma de reproducción y amplificación de un sistema académico sujeto a la clara dependencia epistemológica e intelectual. El sucursalismo de Enrique Dussel. Nosotros mandamos a hacer un estudiante un doctorado, viene con el doctorado, con el cartesianismo, lo implementa en nuestro escenario, cobra fuerza, se prestigia y reproduce al Citibank. Es la sucursal del Intelligence Bank del norte. Que la educación superior y que alrededor de las circunstancias descritas se articula un proceso de grave pérdida de terreno, conciliación de los derechos y estancamiento de la justiciabilidad. Bueno, yo voy a saltar otros elementos que están aquí porque estoy ya preocupado del tiempo de ustedes. Simplemente
quiero indicarles que América Latina está robusta en propuestas alternativas. No tenemos que inventar el agua tibia, hay mucho caminado, hay mucho construido, tenemos una situación importante, unas posibilidades muy grandes. Nosotros, por ejemplo, hemos propuesto una teoría de cómo evaluar la vida. Entonces, ¿contra qué evaluamos? La propuesta de lo que yo llamo las 4S de la vida es una propuesta para repensar la salud y cuáles son las grandes metas de la salud pública y de la salud colectiva. Ojo, no confundamos salud pública y salud colectiva. Dos potentes herramientas, dos indispensables herramientas, pero que hay que entender que son distintas porque no todas dependen o están establecidas desde el sector académico necesariamente. La siguiente, por favor. No, está bien, la anterior. Entonces, estamos atrapados en una jaula. Perdón. Quería comentar lo siguiente. Cuando Oxford me propuso que escriba un libro sobre epidemiología, porque estaban interesados en qué mismo decimos los latinoamericanos al respecto, pude hacerlo, publiqué el libro con ellos, y ese libro generó una reacción en una revista que yo soñé en publicar algún día y nunca pude publicar en ella. Lancet, la revista Lancet. El director general de Lancet me escribe una carta y me dice, he revisado su libro, es fascinante lo que está pasando en América Latina y estoy interesado y sepa que hice un editorial en Lancet sobre el libro. Y en ese libro dice esto, en ese editorial de Lancet dice esto, número de enero 7 de Lancet, la revista de Lancet de Inglaterra. Dice, está en inglés, pero está traducida, ¿no? Estamos atrapados, dice él, hablando del mundo del norte, los investigadores del norte, dice, estamos atrapados en una jaula lingüística de la que pocos de nosotros podemos escapar. Nos sentimos cómodos en nuestras prisiones epistemológicas. Cartesianismo. Si nos liberamos, se nos brinda una visión de un mundo diferente. Liberándonos solo podemos maravillarnos de nuestras propias limitaciones provincianas. Eso dice Lancet desde Inglaterra, por favor. Y dice, Critical Epidemiology of People's Health es un desafío a las tradiciones científicas occidentales. Y sigue diciendo que hay mucho de América Latina que aprender, que hay mucha producción, que hay una riqueza y que somos ignorantes los del norte porque creemos que somos los poseedores de la ciencia. Y mientras tanto, muchos de nosotros creyendo que sí, en efecto, ellos son los poseedores de la ciencia. Háganme el favor. ¿Cómo corregimos esta esquizofrenia? Ahí hay un desafío muy berraco. La siguiente. Necesitamos un cambio histórico de la extensión y profundidad de un conocimiento certero, no reduccionista, justo. ¿Por qué justo? Hecho con el pueblo. No para devolver al pueblo la investigación cuando ya la ha hecho, no para hacerles unas consultitas marginales, sino para hacer juntos todo desde el principio al fin de la investigación. Eso es justicia epistémica, iguales, sin superioridad, humildad del investigador académico frente a su pueblo, respeto a su pueblo. Y bioético porque tiene que partir de las 4 de la vida, para que un proyecto científico, un trabajo en academia sea bioético, tiene que apoyar la sustentabilidad de la vida, la soberanía de la vida, la solidaridad profunda de la vida y por último la seguridad de la vida. Y hay cómo operacionalizar aquello para establecer por dónde debe caminar la salud pública y la salud colectiva. La siguiente. Entonces, esos 4 elementos juegan dialécticamente en establecer un modo de vivir saludable que podrá llamarse Ubuntu en África o llamarse Summa Causai en Ecuador o podrá llamarse Ali Causai o Summa Camaña en Perú, etcétera. Es decir, o en Bolivia, en el mundo aymara, ¿no es verdad? Entonces, hay los pueblos con sus visiones, con sus visiones de lo que es la vida. Respetemos y aprendamos de eso. Incluyamos eso en los diseños de investigación junto con esa gente maravillosa. Hay profundos avances que ha producido el movimiento de mujeres en el mundo. Pues ahí están elementos a recoger en la riqueza de los diseños y en el mundo de la lucha por la justicia racial, etnorracial igualmente.
Entonces, pero hemos sido arrogantes, somos los poseedores de la verdad, la universidad. Les voy a ayudar a que entiendan cuando en verdad de muchos temas, ¿no? Y paradojas donde a veces hay técnicos de agroecología que van a enseñar a los pueblos indígenas que hacen agroecología cómo hacer agroecología. Y hoy diría, hay que montar talleres para ir a aprender, como algunas universidades en países del sur. Aquí está uno de compañero que hace una lucha para transformar una facultad de medicina y empiezan a hablar los médicos, empiezan a romper la ignorancia estratégica, empiezan a subsanar el analfabetismo científico. Siguiente, por favor. Entonces, termino con este pensamiento. Estoy muy agradecido por el honor de opinar desde esta tribuna académica de una de las más prestigiosas universidades de Colombia y América Latina. Me llena de emoción mirar tantas caras amigas y me invade el orgullo de haber sido invitado para opinar en este acto de celebración de los primeros 60 años de la Facultad Nacional de Salud Pública. Les pido benevolencia ante la pasión de mis palabras, pero no hice otra cosa que inspirarme y acoger la firmeza ejemplar del maestro Héctor Abad Gómez, ese gran pensador de la salud pública, ante cuya memoria me inclino con respeto y admiración, recordando además a esos dos grandes amigos que tuve la fortuna de conocer, Pedro Luis Valencia y Leonardo Betancourt, que ofrecieron, como él, como el maestro Abad, su vida para defender el derecho a la salud. Colombianas, colombianos, hermanos del alma, qué honor dirigirme a un pueblo cuyo presidente describe al país como potencia de la vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Breil por esta maravillosa conferencia. Le pedimos por favor a nuestros invitados de la mesa principal a que retornen a su lugar porque vamos a dar inicio a este acto de reconocimientos a los salubristas que se han destacado por su labor durante este año.